Colombia es cosa del pasado. Se quedó estancada. Quien lanzó esa sentencia con tanta certeza fue la periodista estadounidense Mira Thompson. Justo antes de viajar a América Latina para su reportaje, le soltó a sus colegas en la redacción: el que lidera el mundo ahora es China. Ese tren de alta velocidad de Colombia no es más que una reliquia nostálgica en las montañas. Sin embargo, pocos días después, parada en el andén de la gran estación central de Medellín, ella misma pronunciaba unas palabras que no podía creer: Esto está a años luz de lo que vi en China. ¿Qué fue lo que sucedió? En Beijing, lo que vio fue un ruido que obligaba a taparse los oídos, estaciones donde el orden se había perdido, vagones abarrotados y baños antihigiénicos. Y lo que encontró en Colombia fue una precisión que no fallaba ni un segundo, un interior envuelto en un silencio respetuoso y una cultura donde todos se cuidaban mutuamente. Ella había menospreciado a Colombia, creyendo que estaba acabada. Pero sus valores se derrumbaron en un instante, frente a la majestuosidad de los picos nevados. Pronto se daría cuenta de qué es lo que define realmente a una nación avanzada. ¿Es la velocidad? ¿Es la escala masiva? ¿O es la tranquilidad, la dignidad nacional y la riqueza de la vida de su gente? El artículo que escribió al final de su viaje estremeció a lectores de todo el mundo. Y tú también, si ves esta historia hasta el final, podrías cambiar el significado de la palabra progreso dentro de ti. Antes de que comience la historia principal, por favor suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Así, los videos adecuados para ti aparecerán automáticamente en el futuro. Apóyanos con un super gracias. También hemos dejado enlaces a videos recomendados en la descripción, así que por favor échales un vistazo. Capítulo 1. La arrogancia de la gran ciudad. Colombia ya tuvo su momento. Quien creía esto sin dudarlo era Mira Thompson, una joven escritora que trabajaba para un periódico de Nueva York. Con casi 30 años y una carrera en ascenso, su próximo gran tema era los trenes de alta velocidad en el mundo en desarrollo. Cuando se celebró la reunión de planificación en el departamento editorial, ella pronunció el nombre de China sin vacilar. Lo que avanza más rápido y a mayor escala en el mundo hoy es el tren de alta velocidad de China. El tren Fuxing, que conecta Beijing y Shanghái, presume de una velocidad cercana a los 400 km por hora y está construyendo la red ferroviaria más grande del mundo. Es el símbolo del futuro, dijo llena de confianza. El jefe de redacción le respondió con una voz pausada: ¿y cómo ves el Expreso de los Andes, en Colombia? Mira se encogió de hombros levemente. Claro, históricamente tiene valor. Es un país que logró conectar montañas imposibles. Pero ahora no es más que un legado del pasado. Comparado con China, no tiene ni la escala ni la velocidad. Honestamente, creo que no tiene sentido compararlos. El aire en la sala se quedó quieto por un instante. Sus colegas sonrieron con ironía, y alguien dijo en tono de burla: no lo juzgues antes de tiempo. Pero el corazón de Mira no vaciló. En su cabeza, ya tenía redactada hasta la primera frase del artículo. El tren chino es el futuro, el tren colombiano es el pasado. Esa era la estructura que planeaba dibujar. El jefe de redacción le dio un último consejo: júzgalo después de experimentarlo allá. El periodismo no se escribe con suposiciones, sino con los hechos que ven tus propios ojos. Mira asintió, pero en el fondo de su corazón pensaba: de todas formas, no creo que haya nada que me sorprenda al ir a Colombia. Escribiré un artículo que demuestre el poder abrumador de China y listo. Aún no sabía que esa presunción se convertiría en el preludio de un gran cambio en su vida. Capítulo 2. El caos del dragón. El día de la partida, tras hacer el check-in en el aeropuerto de Nueva York, Mira caminaba por la terminal de cristal con el corazón acelerado. El destino era Beijing, y luego, Bogotá y Medellín. El viaje de reportaje duraría 2 semanas y era el primer paso de un gran proyecto para comparar los sistemas ferroviarios. Abrió su agenda y confirmó la estructura del artículo. Capítulo 1. La experiencia en la estación de Beijing. Capítulo 2. El impacto de la velocidad del Fuxing. Capítulo 3. Mencionar brevemente el tren colombiano como referencia.
Conclusión, China es el futuro absoluto. El plan parecía perfecto. Al subir al avión y abrocharse el cinturón, vio los rascacielos de Manhattan alejarse por la ventana. Mientras veía la ciudad hacerse pequeña, murmuró de nuevo en su corazón: Colombia es inferior. El protagonista del artículo solo debe ser China. Pero ese pensamiento se derrumbaría estrepitosamente a medida que avanzara el viaje. La escena que vería en Beijing, la cultura que tocaría en Colombia, la figura de su gente, y el deslizarse del tren por el silencio de los Andes, todo eso sacudiría sus valores. En ese momento, Mira ni siquiera podía imaginar ese futuro. El vuelo fue largo. Ni ver películas ni leer libros la calmaba. Mientras miraba el azul del Océano Pacífico por la ventanilla, sintió una pequeña ansiedad repentina. ¿Y si Colombia resulta ser inesperadamente buena? Pero sacudió la cabeza de inmediato. Eso no puede ser. Los prejuicios a veces endurecen el corazón de las personas. Para Mira, este viaje no era más que un escenario para probar la superioridad de China. Pero al mismo tiempo, las palabras del editor permanecían en un rincón de su mente: júzgalo después de experimentarlo. Esa frase sería la llave que más tarde abriría su corazón. Capítulo 3. La realidad de Beijing. El taxi que llevaba a Mira corría por las grandes avenidas de Beijing en la madrugada, antes de que saliera el sol. El paisaje urbano fuera de la ventana parecía dormir, pero al mismo tiempo no tenía descanso. Los gigantescos edificios estaban envueltos en una bruma espesa, y a lo largo de la carretera se alzaban innumerables grúas de construcción. Nueva York también tiene energía. Pero lo que flotaba en esta ciudad, más que futuro, era el olor de un poder gigantesco expandido a la fuerza. Es como si la ciudad misma estuviera respirando con dificultad, anotó Mira en su libreta. Finalmente, el taxi se detuvo frente a la estación sur de Beijing. Al ver la escena, contuvo el aliento. Allí se extendía una terminal tan vasta como un aeropuerto, el edificio de cristal reflejaba el amanecer y brillaba. El suelo parecía extenderse hasta el infinito, más que una estación, se sentía como una ciudad entera. Esta es la puerta de entrada de China. Fuera de la estación, una marea humana ya estaba empujando. Familias arrastrando maletas enormes, hombres de negocios con prisa, grupos de estudiantes, personas de todas las edades se aglomeraban, alzaban la voz y formaban filas desordenadas. Ella se sintió abrumada por la escala, pero sintió una pequeña repulsión en su corazón. Había un bullicio constante, y más que orden, una energía febril basada en la fuerza bruta dominaba el lugar. Recibir el billete fue una odisea. Las máquinas automáticas solo estaban en chino y era difícil saber cómo cambiar al inglés. Al hacer fila en la ventanilla, el personal apenas entendía inglés y no tuvo más remedio que explicar desesperadamente con gestos. En un aeropuerto de Nueva York, el inglés no sería un problema. Pero aquí, un extranjero solo podía ser tragado por la corriente gigantesca. Esta es la figura de la nación ferroviaria que lidera el mundo, pensó con dudas en un rincón de su mente mientras se dirigía al andén del tren Fuxin. Al pararse en la plataforma, el cuerpo plateado del tren reposaba frente a ella. El Fuxin, símbolo del orgullo chino. Su figura era ciertamente futurista e imponente, y los largos vagones parecían continuar interminablemente. Los pasajeros alrededor también levantaban sus teléfonos inteligentes al unísono, capturando su majestuosidad en fotos. Ahora sí, es el momento. Como periodista, su corazón latía fuerte, debía convertir este instante en un artículo. Preparó su cámara y tomó varias fotos del enorme cuerpo del tren. Sonó la campana de salida y las puertas se cerraron. El tren comenzó a moverse lentamente, y al instante siguiente, aceleró como una flecha soltada del arco. El paisaje se alejó en un abrir y cerrar de ojos, y los edificios desaparecieron hacia atrás rápidamente. Mira se hundió en el asiento y dejó escapar una voz de asombro. Rápido. Es realmente rápido. Es una velocidad que no se puede experimentar en los trenes de Estados Unidos. Una sensación de alta velocidad comparable al despegue de un avión. Sin embargo,
Había poca vibración y el asiento sostenía firmemente el cuerpo. No pudo reprimir la emoción y escribió en su libreta con letras grandes: la tecnología china es el futuro mismo. Pero ese entusiasmo no duró ni una hora. Poco a poco, el bullicio a su alrededor comenzó a molestarle. En el vagón, muchos pasajeros hablaban por teléfono a gritos, reproducían música por los altavoces y las risas entre amigos resonaban. Nadie parecía priorizar su espacio ni preocuparse por los demás. Mira quiso taparse los oídos varias veces. Esto es un reportaje, así que puedo aguantarlo, pero si estuviera viajando por turismo. Justo cuando pensó eso, el tren se detuvo repentinamente. No se anunció la razón, y después de unos minutos, cuando parecía que volvía a moverse, repitió frenazos y paradas bruscas. El horario de llegada previsto empezó a retrasarse poco a poco. Además, cuando fue al baño, la decepción se extendió. El suelo estaba mojado, había papel esparcido y apenas había rastros de limpieza. El cubículo estrecho era sofocante, y ella salió de inmediato. Este es el tren en el que el país ha apostado su prestigio. El entusiasmo de hace un momento se enfrió y la duda se extendió en el fondo de su pecho. Aún así, se animó a sí misma: la velocidad es el símbolo de la modernidad. Un poco de inconveniencia es inevitable, se dijo mirando por la ventana. Pero en algún lugar de su corazón, sentía que la velocidad por sí sola no era suficiente. En el vagón del Fuxin, ella experimentó dos realidades simultáneamente: la velocidad abrumadora de la tecnología y los modales de la gente o los detalles de la operación que no lograban alcanzarla. Esa brecha, como una grieta en un espacio gigantesco, saltó a su vista sin remedio. ¿Qué es el verdadero progreso? Bajó del tren con esa pequeña pregunta grabada en su pecho. Su próximo destino era Colombia, pero en ese momento, su mente todavía estaba llena de un artículo con China como protagonista. Colombia es solo un añadido al reportaje, se convenció. Sin embargo, esta experiencia en Beijing se convertiría en el preludio, sería el material de comparación que sacudiría decisivamente el corazón de Mira cuando tocara el Expreso de los Andes, en Colombia. Y ella no sabía que la escena que la esperaba en la gran estación de Medellín volcaría sus valores desde la raíz. Capítulo 4. El milagro colombiano. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba y bajar hacia la ciudad, Mira fue asaltada por una sensación extraña. Era totalmente diferente al frenesí y el calor agobiante de su llegada a Beijing. El vestíbulo del aeropuerto era luminoso, limpio y flotaba un aire de tranquilidad. Los letreros tenían un inglés claro y el personal le enseñaba el camino con una sonrisa amable y un cálido «Bienvenida, mi señora». La inmigración también avanzó ordenadamente y pudo pasar con un tiempo de espera mínimo. Recordó como si fuera ayer la experiencia de hacer fila durante decenas de minutos en Beijing. «Es solo un aeropuerto, ¿cómo puede ser tan diferente?», murmuró en su corazón, pero se frenó a sí misma. Solo porque la estación esté limpia, el tren en sí no tiene tanto valor. ¿China sigue siendo superior? Se dijo eso para reprimir sus expectativas. Pero al tomar el metro que la conectaría con la estación central del nuevo tren de alta velocidad, ese pensamiento comenzó a tambalearse aún más. El vagón estaba limpio, la gente leía o miraba sus celulares en silencio. Nadie hablaba a gritos. A través de la ventana fluía un paisaje urbano organizado, y tanto las carreteras como las vías se movían con un orden sorprendente. Es como si hubiera venido a otro mundo, sintió, pero todavía se mantenía obstinada. Pero lo importante es el tren de alta velocidad. Es imposible que el tren colombiano supere al chino. Y finalmente, llegó a la estación central de los Andes. En el momento en que puso un pie dentro de la terminal, se detuvo. ¿Qué es esto? Lo que se extendía allí era una escena que superaba su imaginación. El exterior de la estación tenía una arquitectura de ladrillo rojo, cálida y colonial, pero el interior era un espacio moderno y pulido. No había ni un solo papel en el suelo, y una luz suave caía desde el techo alto. Aunque había mucha gente yendo y viniendo, era increíblemente silencioso y no había ninguna atmósfera de caos. El caos y el ruido de la estación de Beijing vinieron a su mente.
Aquel lugar donde la gente empujaba, los gritos resonaban y los extranjeros solo podían perderse. La diferencia con esta estación colombiana era demasiado vívida. Ella abrió su libreta sin pensar y escribió, mismo planeta, pero, ¿por qué son tan opuestos? Lo siguiente que intentó fue comprar el billete. Fue directamente a la máquina automática, evitando a propósito el mostrador de información, pues la experiencia de sufrir en China seguía en su cabeza. Al tocar la pantalla, aparecieron inmediatamente las opciones de idioma. Al presionar English, toda la pantalla cambió en un instante. Ingresó el destino, eligió el asiento y insertó la tarjeta de crédito. En solo unos minutos, tenía en su mano un billete de tren impecable. ¿Solo esto? En China hizo fila en la ventanilla, transmitió desesperadamente con gestos y tardó más de 30 minutos en conseguir el billete. Aquí fueron minutos. Y no hubo ningún elemento de confusión. Ella contuvo el aliento por la sorpresa, pero fingió calma de inmediato. Solo tuve suerte y salió bien, se dijo a sí misma. Pero en el fondo de su pecho, no podía reprimir una emoción que iba más allá de la conveniencia. Además, cuando echó un vistazo al baño de la estación, su sentido común fue volcado una vez más. En la entrada sonaba una música suave y llegaba un aroma agradable a café y flores. Al entrar, los cubículos estaban limpios hasta el último rincón, y había un orden impecable. En el área de lavamanos había grandes espejos y una iluminación brillante. ¿Esto es realmente un baño público? Miró a su alrededor varias veces, incrédula. Recordó el baño estrecho y antihigiénico de la estación en China. En ese momento solo quería salir rápido. Pero ahora, incluso pensaba que quería quedarse más tiempo. A medida que las pequeñas sorpresas se acumulaban, algo en el fondo de su corazón comenzaba a derretirse poco a poco. En el recinto de la estación se alineaban las tiendas. Lo que saltó a su vista fueron los fiambres y comidas para el viaje. Cajas y envoltorios de hojas de plátano colorido se alineaban ordenadamente en los estantes, carne, pescado, arepas y plátanos estaban equilibrados. Los colores eran como joyas y sintió ganas de tomar una foto. Tomó uno y miró dentro, la comida estaba servida con un cuidado exquisito. Era totalmente diferente a los refrigerios industriales que vio en el tren chino. Aquí había una cultura alimentaria para disfrutar el viaje. Los colombianos convierten incluso el traslado en un placer, admiró, pero aún así fingió calma. Pero no sé cómo sabrá, se dijo para reprimir la expectativa. Pero las expresiones felices de la gente comprando su comida sacudían su corazón. Caminando por la estación, sentía una extraña paz. En la estación de Beijing había una fatiga como de ser tragada por una ola humana. Pero aquí, aunque mucha gente iba y venía igual, extrañamente podía caminar tranquila. El flujo de personas se movía con orden. Quizás solo sea que la estación es bonita. Pero algo es diferente. Sacudió la pequeña duda que brotaba en su pecho y se dijo, es imposible que el tren colombiano supere al chino. La prueba real es ahora. Pero al mismo tiempo pensaba, quizás estoy asumiendo demasiado. Ese susurro no desaparecía por más que intentara borrarlo. Al poner un pie en las escaleras que llevaban a la plataforma, escuchó un anuncio a lo lejos que avisaba la llegada del tren. La voz era calmada y transmitía las palabras mínimas necesarias. El anuncio a todo volumen que rompió sus oídos en Beijing vino a su mente. Con cada paso, el latido de su corazón se aceleraba. En el siguiente instante, vería una escena que volcaría aún más su sentido común. Capítulo 5. La cultura del respeto. Al subir las escaleras hacia la plataforma, se extendía una escena sorprendente. En el andén del tren de alta velocidad, innumerables pasajeros hacían fila. Pero esa fila se extendía ordenadamente y no había ni una sola persona intentando colarse. La gente esperaba su turno tranquila y serenamente. No puede ser verdad. El caos de la estación sur de Beijing revivió en su memoria. En ese momento, la gente gritaba y empujaba, la fila se rompía y todos se atropellaban por ser los primeros. El personal gritaba enojado y, sin intérprete,
los extranjeros se quedaban perdidos. Pero aquí era todo lo contrario. A pesar de la gran cantidad de gente, el aire estaba lleno de calma. Mira tomó nota sin pensar, hay tanta gente, ¿por qué se mueven tan silenciosamente? Su mirada se detuvo en una familia. En el momento en que un niño pequeño casi se sale un poco de la fila, la madre puso suavemente la mano en su hombro y le dijo algo en voz baja. El niño volvió obedientemente a la fila y tomó la mano de su padre en silencio. Ese gesto era natural. Nadie se sentía incómodo. La gente alrededor también tenía expresiones amables. Esto no es que estén atados por reglas. Es la cultura misma. Sintió cómo se le erizaba la piel. Pronto sonó un anuncio en el andén. No era el volumen ensordecedor de Beijing. Una voz suave transmitía solo la información necesaria tranquilamente. Eso, por el contrario, disolvía la tensión y daba una sensación de seguridad. Mira estaba respirando profundamente sin darse cuenta. Su cuerpo reaccionaba naturalmente a esa quietud que flotaba en un espacio público como una estación. En ese momento, un sonido bajo resonó desde lejos. Un sonido de metal cortando el aire, pero extrañamente no era molesto. Hacia donde la gente dirigía su mirada al unísono, apareció un cuerpo que fluía como el agua, de colores verdes y cobrizos. Era el Expreso de los Andes. Su figura acercándose al andén como deslizándose parecía la de una criatura gigante y elegante. El vehículo delantero, con una forma aerodinámica afilada, reflejaba la luz y se detuvo en su posición exacta sin sonido. Fue un evento de solo unos segundos, pero ante sus ojos sintió como si el tiempo fluyera lentamente. Hermoso, dijo sin querer. En su cabeza apareció la figura del Fuxing que vio en China. Ciertamente, el tren chino también era gigante y presumía de velocidad. Pero este tren tenía algo más. Aunque no era ostentoso, emanaba una fuerza tranquila que robaba el corazón de quien lo miraba. Las puertas se abrieron y la gente comenzó a subir ordenadamente. La fila no se rompió y se movía fluyendo naturalmente. Mira se unió a esa fila. La gente delante y detrás no empujaba, esperando su turno con calma. Ella sintió una extraña tranquilidad en el fondo de su pecho. ¿Por qué puedo sentirme tan segura en un país desconocido? En China dominaba la ansiedad. Comprar un billete era un calvario, y en la fila los empujones eran constantes, tenía que estar siempre a la defensiva. Pero aquí era diferente. Todos confiaban en los demás y protegían el orden. Era tan natural como el aire. Justo antes de subir, miró hacia atrás. Se dio cuenta de nuevo de la limpieza del andén. No había ni un papel en el suelo, y las baldosas brillaban reflejando la luz. El personal vigilaba la fila y saludaba a los pasajeros bajando la cabeza levemente, con una mano en el corazón. Esto no es solo un ferrocarril. Estoy experimentando una cultura. Esas palabras surgieron en su mente. Al poner un pie dentro del tren, se sorprendió aún más. Lo primero que vio fue la amplitud de los asientos. Había espacio para los pies y no se sentía estrecho ni con equipaje. El asiento era suave y el ángulo del respaldo se podía ajustar libremente. El techo era alto y las ventanas grandes, dejando entrar la luz exterior suavemente. Parece la clase ejecutiva de un avión, murmuró. Pero este no era un asiento especial. Era el vagón estándar y tenía esta comodidad. Incrédula, revisó varias veces el número del asiento. Al mirar alrededor, la gente estaba sentada en silencio. Gente leyendo, abriendo computadoras, mirando por la ventana, nadie alzaba la voz, nadie hablaba por celular. Un silencio misterioso se extendía por el vagón. ¿Esto es realmente transporte público? Se preguntó en su corazón como si dudara. Pero el hecho estaba ante sus ojos. Aquí no había ruido ni caos. Solo reinaban el silencio y el orden. Pronto las puertas se cerraron y llegó la hora de salida. El tren comenzó a moverse como si se deslizara. La aceleración era sorprendentemente suave y no daba sensación de opresión al cuerpo. No había esa pesadez que se siente al despegar un avión, solo la velocidad aumentaba silenciosamente.
Increíble. Mira recostó su espalda en el asiento y miró por la ventana. Los edificios de la ciudad fluían hacia atrás y pronto cambiaron a un paisaje de montañas verdes y cafetales. Ese cambio fue tan natural que incluso el flujo del tiempo se sentía apacible. La experiencia del Fuxin en Beijing revivió. Ciertamente la velocidad era abrumadora. Pero el ruido y la ansiedad la acompañaban, y no tuvo margen para disfrutar del paisaje de corazón. Aquí había un mundo opuesto. ¿La rapidez y el silencio son compatibles? Abrió su cuaderno y escribió con letras grandes: el tren colombiano no presume de velocidad, sino que corre rápido para proteger el silencio. Esas palabras sacudían enormemente sus valores. Mira aún no quería admitirlo. No podía aceptar fácilmente que el tren de Colombia superara al de China. Pero en algún lugar de su corazón estaba convencida. Aquí había algo más que velocidad. Esto no es un simple medio de transporte. La experiencia misma está diseñada. Esa comprensión se conectaría con el tema que se convertiría en su convicción al escribir el artículo más tarde. Y en el siguiente instante, ante sus ojos se extendería una escena aún más inesperada. Capítulo 6. La revelación de la montaña. Cuando el tren dejó la ciudad y corrió por un rato, el paisaje de la ventana cambió gradualmente. Los edificios altos se alejaron, se extendieron zonas residenciales y pronto apareció un paisaje de campo infinito. Cafetales verdes y platanales se mecían con el viento, y pequeños pueblos continuaban punteando el paisaje. A través de eso, el tren corría silenciosamente, pero con una velocidad segura. Mira acercó su mejilla a la ventana y contuvo el aliento sin querer. Es tan rápido y, sin embargo, tan apacible. Cuando subió al Fuxin en Beijing, aunque estaba abrumada por la velocidad, su corazón no se calmaba. El vagón ruidoso, las paradas repentinas, el baño sucio, todo eso se enganchaba en un rincón de su conciencia y no tenía margen para disfrutar puramente del paisaje. Pero ahora era diferente. El interior del tren era sorprendentemente silencioso y los pasajeros alrededor leían libros o simplemente miraban por la ventana. Nadie alzaba la voz. Ese silencio iba disolviendo su corazón poco a poco. De repente dirigió su mirada alrededor y vio a una mujer en el asiento de al lado abriendo un pequeño fiambre. Al quitar la tapa, la comida brillante estaba alineada ordenadamente. Carne en polvo, tajadas de maduro, arroz blanco. La mujer saboreaba bocado a bocado con cubiertos pequeños, disfrutando la comida en silencio. La comida durante el viaje es casi como un ritual, pensó Mira, recordando su propio fiambre. Abrió la caja y vio la comida colorida empacada como joyas. Sacó su cámara y tomó una foto sin pensar. Se sorprendió de nuevo ante la gran diferencia con el refrigerio que vio en China. Allí ciertamente existía una cultura de disfrutar el viaje. Después de terminar de comer, se levantó para tirar la basura pequeña. Al no saber dónde estaba la papelera y dudar, un hombre mayor sentado cerca le habló con una sonrisa amable. ¿Es por allá, señorita? Con esa sola frase, Mira sintió que el fondo de su pecho se calentaba. No era una amabilidad ostentosa. Pero la percibieron de inmediato cuando estaba en problemas y le ayudaron con naturalidad. Quizás esto es la famosa calidez colombiana, la queridura, pensó. Pronto, el tren aumentó aún más la velocidad. Había poca vibración y no sentía carga en el cuerpo. El paisaje fuera de la ventana cambiaba uno tras otro, y a lo lejos se veía la línea de las montañas. Fue en ese momento. En el fondo de su visión apareció una figura gigante brillando en blanco. Aquello es. Mira perdió las palabras. Allí se alzaba majestuosamente el Nevado del Ruiz, coronado de nieve. Con el cielo azul de fondo, la cima era blanca y las faldas se extendían grandiosamente. Su figura parecía una pintura y emanaba una presencia casi divina. Ella preparó su cámara apresuradamente y disparó el obturador. Sin embargo, a través del visor no podía capturar completamente esa grandiosidad. Por eso intentó grabar en su corazón esa escena que veían sus ojos. No era la única sorprendida. Muchos pasajeros en el vagón también dirigían su mirada fuera de la ventana.
Pero nadie alzaba la voz gritando. Solo se veían voces como pequeños suspiros o sonrisas contenidas. La gente saboreaba la emoción en silencio dentro de sus pechos. ¿Por qué tan silenciosamente? En Estados Unidos o China, alguien gritaría, volarían los sonidos de fotos y las risas. Pero aquí era diferente. Los colombianos no imponían su emoción a otros, sino que la abrazaban con cuidado en su corazón. Mira, sintió la profundidad de la cultura en esa escena. Una cultura de compartir la emoción en silencio. Quizás esta también es la fortaleza de Colombia. Nuevas palabras se escribían en su libreta. En ese momento, un auxiliar pasó por el pasillo. Enderezó su postura, hizo una leve reverencia y siguió caminando como si nada. Ese gesto era realmente natural, sin ninguna exageración. En ese instante, Mira sintió que no estaba siendo tratada como un cliente, sino como una persona importante, como un invitado en casa. El servicio es, en esencia, dar seguridad al otro. Aquí hacían realidad esa obviedad como algo natural. El tren colombiano no es un simple traslado. Es como un ritual que conecta a las personas. Su corazón fue sacudido fuertemente. El nevado se alejó gradualmente y el tren se dirigió de nuevo hacia la ciudad. Pero en el corazón de Mira, la figura de esa montaña blanca estaba profundamente grabada. Al principio pensé que Colombia era inferior. Pero la escena que vi aquí es algo que no se puede obtener en ninguna parte del mundo. Sus prejuicios estaban derrumbándose con certeza. Mirando por la ventana, Mira murmuró en silencio en el fondo de su corazón, lo que hay más allá de la velocidad. Es el silencio y la seguridad. Y un paisaje que mueve el corazón. Aquí hay lo que no pude obtener en China. Esas letras escritas se convertirían en el mensaje central de su artículo más tarde. Capítulo 7. La verdadera definición de servicio. Más tarde, Mira tuvo otra pequeña interacción que le confirmó todo. Al intentar tirar su basura, nuevamente un pasajero le indicó con una sonrisa, «La caneca está allí, con mucho gusto». «Gracias», dijo ella. El hombre asintió levemente y volvió a su periódico. No era una amabilidad exagerada, sino la ayuda justa en el momento necesario. Al regresar a su asiento, la auxiliar de servicio caminaba silenciosamente por el pasillo. Con su uniforme impecable, verificaba el estado de cada pasajero casualmente. Al pasar cerca de Mira, hizo un pequeño gesto, una leve inclinación de cabeza y una sonrisa genuina. No le dijo nada, pero se sentía como si dijera, «La veo. Usted es importante. Esto es el servicio». La imagen del personal en Beijing cruzó su mente. Gritando fuerte, controlando desesperadamente el flujo de personas, ocupados en reprimir el caos. Allí había orden impuesto, pero no había calidez que acompañara al individuo. Pero el personal colombiano era diferente. Daban seguridad con solo una sonrisa y un gesto, sin alzar la voz. Información entregada cuidadosamente con voz baja en lugar de información impuesta a gritos. Entendió esa diferencia con su cuerpo. Luego pasó la mujer del carrito de ventas. Preguntaba, ¿desea algo, caballero?, con una sonrisa, atendiendo cortésmente solo a quien lo necesitaba. No intentaba vender a la fuerza a los pasajeros que no compraban y pasaba silenciosamente. Es un negocio, pero no hay imposición comercial. Parece que existen para la comodidad, no para el beneficio. Admiró desde el fondo de su corazón. De repente, cuando la auxiliar regresó, Mira se armó de valor y le habló. La mujer parpadeó sorprendida, y luego sonrió suavemente. Nuestra filosofía es estar atento sin interrumpir, señora. Queremos que se sienta como en su casa. Esa frase golpeó el pecho de Mira. Atento sin interrumpir. Era el aire mismo que ya había estado sintiendo en este viaje. No eran gestos llamativos ni ventas agresivas. Solo extender la mano necesaria en el momento que el otro lo necesita. Esto es calidez colombiana, pronunció esas palabras en silencio. El paisaje de montañas fuera de la ventana era iluminado por el sol poniente, tiñéndose de naranja. El vagón seguía silencioso y la gente disfrutaba de su tiempo.
En ese espacio, el corazón de Mira estaba cambiando con certeza. No es solo la velocidad. El silencio y la consideración hacen a las personas verdaderamente cómodas. Esta convicción que brotó en ella pronto se conectaría con la conclusión de la gran historia. Capítulo 8. La ecuación del progreso. El tren corría hacia el destino silenciosa pero seguramente. Fuera de la ventana se acercaba el anochecer y el verde del campo comenzaba a teñirse de rojo. Las casas y cultivos alineados marcaban un ritmo apacible, como si tocaran una melodía llamada vida cotidiana. Mira se preguntaba en el fondo de su corazón mientras miraba ese paisaje, ¿qué es el progreso? Lo que ella creía antes de salir de Nueva York era una ecuación clara, progreso igual a velocidad X escala. Lo gigante y rápido simboliza el futuro. Por eso el tren de China lideraba el mundo. Pero ahora, habiendo subido al tren en Colombia, habiendo visto los Andes y tocado el silencio y la calidez del vagón, esa ecuación se estaba derrumbando ante sus ojos. Mira sacó su cuaderno de nuevo y apiló palabras como si corriera. China, velocidad, grandiosidad, escala abrumadora. Colombia, silencio, precisión, comodidad, humanidad. Escribió eso y detuvo el bolígrafo un momento. Una nota que solo alineaba las diferencias de dos países. Pero cuanto más la miraba, más fuerte brotaba una incomodidad en el fondo de su pecho. ¿Cuál es el que está realmente avanzado? La emoción que sintió en Beijing fue ciertamente intensa. Pero al mismo tiempo, el ruido y la ansiedad, los retrasos y la suciedad desgastaron su corazón. La velocidad sorprende a la gente, pero no necesariamente da seguridad. Por otro lado, el tren colombiano no tiene ostentación. Pero allí había la certeza de que la seguridad era algo normal. La salida era a la hora exacta, el vagón estaba limpio y se protegía el silencio. La reverencia del personal calmaba el corazón y la consideración modesta entre pasajeros hacía cómodo todo el espacio. El verdadero progreso no es competir en velocidad. Es como mueves el corazón de las personas. Escribió eso en su cuaderno y exhaló profundamente. El tren seguía acelerando como si se deslizara. Pero esa aceleración no oprimía el cuerpo. Más bien había una sensación de aligerar el corazón. Mira cerró los ojos y sintió su propio latido. Estaba tranquila. Aunque corría tan rápido. Pensaba que la velocidad y el silencio eran cosas opuestas. Pero en este vagón coexistían. La velocidad no rompía el silencio, sino que se convertía en un elemento que lo sostenía. Porque es rápido, aumenta el tiempo cómodo. Porque es silencioso, se puede disfrutar la velocidad. Cuando se dio cuenta de esa paradoja, algo se invirtió claramente dentro de ella. De repente notó al hombre de negocios a su lado. Abría su portátil y trabajaba en silencio. No usaba el teléfono, parecía que resolvía los intercambios por correo. No se escapaba sonido en el vagón, solo resonaba el pequeño sonido de las teclas. Al ver esa figura, Mira se estremeció. Para esta persona, el tren no es un simple medio de transporte. Es otra oficina donde puede trabajar en silencio. La velocidad no es para apresurar a la gente, sino para dar tranquilidad. Repitió esas palabras en su mente. Sonó un anuncio. Una voz suave avisaba, pronto llegaremos a nuestro destino. Al mirar el reloj, avanzaba exactamente al minuto desde la hora de salida. Un ferrocarril que no traiciona al tiempo. En Estados Unidos o China, el retraso es cosa de todos los días. Nadie se preocupa por unos minutos de retraso. Pero aquí en Colombia, la puntualidad es la premisa. Eso no era solo la precisión del ferrocarril, sino que sostenía el ritmo de vida de la gente misma. La seguridad de no ser traicionado por el tiempo. Ese es el valor por encima de la velocidad. Estaba equivocada. Colombia no es inferior ni cosa del pasado. La convicción que tuvo en Beijing se derrumbó ruidosamente, y al contrario, se construía un nuevo valor. El progreso no es competir en velocidad o escala. El progreso es crear un sistema que tranquilice a las personas y enriquezca sus corazones. Ese fue el momento en que esa conclusión se grabó en el corazón de Mira. Capítulo 9. Sostenibilidad y cultura.
Cayó la noche y el paisaje de la ventana se volvió oscuro. Mira vio su propia figura reflejada en el cristal. Un rostro un poco cansado, pero en sus ojos habitaba una luz segura. Hasta ahora pensaba que la tecnología era para competir por la velocidad del presente. Pero la tecnología de Colombia está compitiendo por cómo proteger el futuro. El tren entró en un túnel y luego salió, revelando un río donde se reflejaban las luces de la noche como estrellas. Mira, qué bonito, escuchó una voz suave. Era una madre susurrando a su hijo. No gritaban. Solo compartían la emoción en voz baja. Al ver esa figura, Mira sintió algo cálido expandirse en su pecho. Lo que protege el silencio es también la cultura de la gente. No solo la tecnología, sino que la cultura misma sostiene la sostenibilidad. El tren colombiano es una trinidad de velocidad, medio ambiente y cultura. Recordó los datos que investigó. Este tren funcionaba con energía hidroeléctrica, limpia, respetando las montañas. En China, vio cómo el tren pasaba rugiendo por zonas residenciales pobres. Aquí, el tren se integraba con el entorno. Mira abrió su portátil de nuevo. Empezó a escribir comparando la economía. Los trenes chinos, pérdidas masivas, subsidios estatales, un monumento al poder. Los trenes colombianos, en esta visión idealizada rentables, eficientes, mantenidos con orgullo local, integrados con el turismo y la vida diaria. Un modelo de negocio sostenible. China construyó un monumento. Colombia construyó una línea de vida. El tren llegó a su destino final. Mira bajó al andén. El aire fresco de la noche la golpeó suavemente. Miró el tren una última vez. Ya no le parecía una reliquia. Le parecía el medio de transporte más avanzado del mundo, porque entendía al ser humano. Capítulo 10. La confesión. De regreso en Nueva York, Mira se sumergió en la escritura. No escribió un simple artículo de comparación. Escribió una confesión. El título fue, Más allá de la velocidad, cómo los Andes me enseñaron a vivir. Empezó el artículo con su propio prejuicio, yo creía que Colombia era el pasado. Y luego narró su viaje. El caos de Beijing frente a la paz de Medellín. La frialdad de la velocidad china frente a la calidez de la queridura colombiana. Escribió, el progreso no es cuán rápido puedes ir, sino cuán bien tratas a la gente mientras vas. Cuando el artículo se publicó, la respuesta fue inmediata. Lectores de todo el mundo comentaron, no sabía que Colombia tenía esa filosofía, quiero experimentar esa queridura, estoy cansado de la velocidad sin alma. Un amigo le escribió, tu artículo me hizo querer ir a Colombia. Me di cuenta de que existe una tecnología para valorar a las personas. Mira miró por la ventana de su apartamento en Nueva York. Había encontrado lo que hay más allá de la velocidad. Colombia no era el pasado. Colombia le había mostrado cómo debería ser el futuro, un lugar donde la tecnología sirve para que seamos más humanos, más amables, y más felices. ¿Qué te pareció el video de hoy? Por favor, déjanos tu valiosa opinión y tus impresiones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. También te agradezco